En este vídeo vamos a hablar de malware como forma de actividad maliciosa en ciberseguridad. El malware, abreviatura de software malicioso, es cualquier software diseñado con fines dañinos. El malware sirve para robar datos, interrumpir sistemas o dar a un atacante el control de dispositivos. Mucha gente usa erróneamente el término virus para describir todos los tipos de malware, pero no es exacto. Un virus es solo un tipo de malware. El mundo del malware incluye diversas amenazas como gusanos, bombas lógicas, troyanos, ransomware, rootkits, spyware y más. El ransomware es un tipo de malware que bloquea o cifra archivos y exige un pago o rescate para liberarlos, de ahí que se llame ransomware. Se distingue de otros tipos de malware porque provoca la pérdida repentina del acceso a los archivos del equipo y aparece en pantalla un mensaje con instrucciones de pago, normalmente en criptomonedas, y amenazas de pérdida definitiva de los archivos o su divulgación si el pago no se realiza en un plazo muy corto y predeterminado. El ransomware se propaga a través de correos electrónicos de phishing, archivos adjuntos infectados, sitios web maliciosos o incluso servicios de escritorio remoto comprometidos. Cabe destacar que realizar el pago no garantiza en absoluto que se reciban las claves de descifrado. Y es más, incluso si te las dan, nada garantiza que la información almacenada en tu disco duro no se haya exfiltrado y sea divulgada o vendida. Si dentro de los archivos afectados hay información sensible, como imágenes íntimas o bases de datos de alto valor, puede que te sigan extorsionando para que no se hagan públicas. El Ransomware as a Service es un modelo de negocio cibercriminal en el que los desarrolladores de ransomware venden su software malicioso a otros atacantes, conocidos como afiliados, quienes lo utilizan para ejecutar ataques de extorsión. Funciona de manera similar a los servicios legítimos de software, como Servicio SaaS, ofreciendo kits de ransomware que incluyen herramientas de soporte técnico e incluso paneles de control para gestionar ataques. Los afiliados pueden acceder a estos kits mediante suscripción mensual, pago único o acuerdos de reparto de ganancias con los desarrolladores. Este modelo ha facilitado la proliferación de ransomware, permitiendo que incluso atacantes sin conocimientos técnicos puedan lanzar ataques sofisticados. Un virus informático es un tipo de software malicioso que se integra en una aplicación legítima y que depende de la ejecución del programa anfitrión para activarse y propagarse. Una vez en ejecución, busca otras aplicaciones para infectar, expandiendo su presencia antes de producir sus efectos dañinos. Los virus pueden activarse manualmente, como cuando un usuario abre un archivo infectado sin saberlo, o automáticamente, como ocurre con algunos programas maliciosos que se ejecutan al conectar una unidad USB comprometida. Las consecuencias de una infección de virus pueden ser graves. Los virus pueden borrar archivos, interrumpir el funcionamiento del sistema, vincular dispositivos a botnets o abrir vulnerabilidades de seguridad para los atacantes. A menudo los virus permanecen inactivos durante un tiempo, lo que les permite propagarse sin ser detectados antes de iniciar su carga destructiva. Gusanos. La principal diferencia entre un virus y un gusano radica en cómo se propagan. Como acabamos de ver, un virus necesita un archivo o programa anfitrión para activarse y multiplicarse, un poco como los virus que atacan a los seres vivos, que necesitan un huésped para vivir, reproducirse y luego contagiar a otro huésped. A diferencia de los virus, un gusano es un tipo de malware autorreplicante que se propaga por la red sin depender de un programa anfitrión ni requerir la interacción del usuario. Estos gusanos aprovechan vulnerabilidades del sistema para replicarse sin necesidad de archivos y, en general, consumen recursos del sistema, ralentizan el rendimiento y aumentan el tráfico de red. Un gusano puede viajar por la red utilizando diferentes protocolos de transporte, replicarse rápidamente, explotar vulnerabilidades para propagarse y servir como puerta de entrada para futuros ciberataques. Algunos gusanos están diseñados para ejecutarse exclusivamente en la memoria RAM, sin dejar rastros en el disco duro, lo que dificulta su detección y eliminación. Otros gusanos, en cambio, pueden escribir datos en el disco, almacenar copias de sí mismos en archivos o utilizar técnicas para reiniciarse tras un apagado del sistema.
Estos son más fáciles de detectar con herramientas de seguridad. Troyanos. El término caballo de Troya tiene su origen en la mitología griega. Durante la guerra de Troya, los griegos construyeron un enorme caballo de madera y escondieron soldados en su interior. Los troyanos, creyendo que era un regalo, lo trajeron a su ciudad. Por la noche, los guerreros griegos emergieron, abrieron las puertas y permitieron que su ejército invadiera y conquistara Troya. En ciberseguridad, el término se refiere al malware que se disfraza de software inofensivo, quizás incluso útil, pero que esconde algo peligroso en su interior. Se hace pasar por un programa inofensivo mientras se ejecuta silenciosamente tareas dañinas en segundo plano. Muchos troyanos se distribuyen mediante descargas no autorizadas en archivos adjuntos de correo electrónico malicioso. También pueden afectar sistemas mediante descargas de software antivirus falso, software pirateado, juegos y extensiones de navegador. A diferencia de los gusanos, los troyanos no se autorreplican, sino que suelen abrir una puerta trasera para que un atacante pueda robar datos, asegurar el acceso no autorizado y comprometer sistemas completos. Spyware. El spyware es un tipo de software malicioso diseñado para infiltrarse en dispositivos sin el conocimiento del usuario y recopilar información confidencial, como credenciales de inicio de sesión, datos bancarios y hábitos de navegación. Su propósito es espiar al usuario y transmitir los datos a un tercero, como ciberdelincuentes, agencias de inteligencia o empresas de publicidad. El spyware puede infectar dispositivos de varias maneras, mediante descargas engañosas oculto en programas aparentemente legítimos, a través de archivos adjuntos maliciosos en correos electrónicos, visitando sitios web comprometidos, a través de dispositivos externos como USBs o discos duros infectados. Uno de los spyware más notorios es Pegasus, desarrollado por NSO Group. Este software espía se utiliza para infiltrarse en teléfonos móviles de periodistas, activistas y figuras políticas y empresariales alrededor del mundo, permitiendo el acceso a mensajes, llamadas y datos personales sin que la víctima lo detecte. El bloatware es software no deseado que viene preinstalado en dispositivos electrónicos, como computadoras y teléfonos móviles. Aunque algunos programas pueden ser útiles, muchos solo ocupan espacio, ralentizan el rendimiento y en algunos casos pueden representar riesgos de seguridad. El bloatware suele instalarse de las siguientes maneras. Preinstalación por fabricantes. Muchas marcas incluyen software promocional o de prueba en sus dispositivos. Descargas accidentales. Se instala junto a otros programas sin que el usuario lo note. Actualizaciones de software. Algunas actualizaciones incluyen aplicaciones innecesarias. Un keylogger es un tipo de software o dispositivo malicioso diseñado para registrar cada pulsación que un usuario hace en el teclado. Su propósito es capturar información confidencial como contraseñas, datos bancarios, mensajes privados y credenciales de acceso sin que la víctima lo detecte. Los keyloggers pueden infectar sistemas a través de descargas no seguras, correos maliciosos, sitios web comprometidos o incluso mediante dispositivos físicos conectados al equipo. Esta tecnología también se puede utilizar para monitorear lo que los empleados hacen desde sus terminales en el puesto de trabajo, lo cual, por supuesto, genera ciertas discusiones sobre privacidad y ética en el entorno corporativo. Un rootkit es un software malicioso que concede acceso administrativo a un atacante mientras oculta su presencia en el sistema. Su principal peligro radica en que puede modificar archivos esenciales, como el registro, alterar permisos y controlar procesos sin ser detectado por antivirus. Estos programas operan a nivel del sistema, también conocido como acceso de nivel root o kernel, lo que les permite interceptar funciones claves del sistema operativo mediante técnicas de hooking, manipulando llamadas y eventos sin levantar sospechas. Los rootkits representan una amenaza sigilosa debido a su capacidad para engañar a las herramientas de seguridad, ya que manipulan los análisis del antivirus, alterando los resultados para que parezca que el sistema está limpio cuando, en realidad, sigue comprometido.
Para detectar rootkits es necesario utilizar estrategias avanzadas como el análisis de memoria RAM para identificar procesos ocultos, escaneos en modo seguro para examinar el sistema sin interferencias y usar herramientas especializadas para este tipo de malware. Una bomba lógica es un fragmento de código oculto dentro de un programa o script que se activa al ocurrir un evento específico. Este evento puede ser una fecha determinada, una acción del usuario o el uso de un programa en particular. Este tipo de amenazas pueden ser extremadamente dañinas, ya que permanecen ocultas hasta el momento exacto en que deben ejecutarse, generando caos y pérdidas significativas. Veamos un ejemplo de bomba lógica en Python. Pero llegados a este punto, debo advertirles de que este fragmento de código tiene como única finalidad dar un ejemplo y que su uso está restringido al ámbito meramente académico. Su uso en cualquier sistema que no sea el suyo es ilegal. En este código se importan los módulos OS y Datetime para ejecutar comandos del sistema y manejar fechas. Luego se crea una variable y se le asigna la fecha de activación para el 1 de enero de 2026. Cada vez que el código se ejecute, comparará la fecha actual con la establecida. Cuando la condición se cumpla, la bomba lógica se activará y ejecutará el comando remove con los switches R y F, eliminando archivos en el directorio del usuario de forma recursiva y sin solicitar ninguna confirmación. Esto es, un borrado sin posibilidad de recuperación de todos los archivos del usuario user en un sistema Linux. Así que si eres el usuario user, no vas a tener un feliz día de Año Nuevo.